Muy buenas noches. Estamos en el tiempo ordinario. En este día, el 22 de mayo del 2024, miércoles. Tenemos entonces la liturgia de la palabra de este día. Vamos a ver en nuestro misal. Jueves 23. Jueves 23 está por aquí. 22, perdón. Miércoles 22. Bueno, continuamos, ¿no? Con la carta del apóstol Santiago, el capítulo cuarto, versículos del 13 al 17. Habíamos empezado ayer, ¿no? Bueno, entonces continúa el apóstol Santiago y nos dice: hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen: hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Bueno, el deseo conectado con lo que leíamos el día anterior, ¿no? Con el mundo, la riqueza, el poder, ¿no? Los placeres. Acá es pensar en hacer negocios, ¿no? Ponerse un negocio para hacerse ricos. Ese es el fin, ¿no? Ya el fin mundano. No es que sea mala el dinero, ¿no? Pero ponerlo como fin, como meta, hacerse rico, es prácticamente cometer un pecado de idolatría, ¿no? Hacerse rico, y porque con la riqueza se tienen las demás cosas, ¿no? Que no necesariamente son buenas. Entonces, aquí el salmista dice: no tienen idea de lo que será el mañana. Entonces no podemos hacer planes, ¿no? Sobre todo planes malos, mundanos, porque no sabemos qué nos traerá el mañana. Continúa entonces el apóstol Santiago diciendo: lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. Claro. Entonces el consejo es: no estemos seguros de mañana, ¿no? Que mañana inclusive podemos no amanecer y estamos pensando en hacernos ricos, ¿no? Entonces, si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello, que se esperaría que sea bueno, ¿no? Haremos esto y aquello, por ejemplo, ayudar, ¿no? Ser solidarios con la gente, con los desvalidos, con los pobres, ¿no? Bueno, pero por lo menos si el Señor nos da vida. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. Entonces los planes, ¿no? Que a veces se hacen demasiado ostentosos o presuntuosos, eh, no son buenos, ¿no? Podrían ser malos, porque sobre todo si el fin es malo o no es bueno, ¿no? Como el de hacerse ricos o tener fama o tener poder. En resumen, termina diciendo el apóstol Santiago: el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. O sea que esto va y nos enseña a la gente que dice: yo lo hago mal, ¿no?
Yo no robo, yo no peco, yo no hurto, yo no mato, yo no violo, ¿sí? Yo no hago mal, entonces no peco. Pero aquí dice, el que no se porta bien. O sea, en otras palabras, el que no hace bien. No es no hacer mal, ¿no? Sino dejar de hacer el bien, lo malo. Se llama el pecado de omisión. Y dejar de hacer el bien. Ese es en resumen, dice, y posiblemente sepamos, ¿no? Cómo hacer el bien, cómo portarnos bien. Y no lo hacemos, estamos en pecado. Pecado de omisión. Vamos al Salmo responsorial. En este caso tenemos el Salmo 48, cuyo responso es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, este estribillo es parte también del lo que el capítulo quinto, ¿no? De San Mateo, de las famosas bienaventuranzas. Empieza precisamente con esta bienaventuranza, ¿no? Y obviamente, este salmo está dedicado a los pobres. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos acerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Bueno, ha dicho una cosa tan sabia, ¿no? O sea, es que es tan antiguo. y Es que no tenemos nada asegurado. Y si tenemos algo, no podemos confiar en esas riquezas, ¿no? Y aquí nos advierte, ¿no? Los que presumen, dice, de sus bienes y en sus riquezas confían. ¿Por qué confiar en las riquezas o en los bienes si no nos vamos a llevar nada, ¿no? Como dice el dicho. Desnudo vine y desnudo me he de ir. Así también dice el patriarca Job, ¿no? No tenemos nada, ni la vida, ¿no? La vida la tenemos por poco tiempo. Tampoco hay que confiar y hacer planes, sobre todo con metas eh, malas, ¿no? Entonces los trata de necios e ignorantes a quienes hacen esto, precisamente el salmista, ¿no? Todos vamos a morir, los sabios también mueren, dice. Y a manos de extraños van a parar sus bienes. Los que acumulan bienes aquí, pues no se los van a llevar, ¿no? Eso lo sabemos. ¿A quién queda? Posiblemente hagan mal, ¿no? Porque peleas, riñas, venganzas, hasta muertes no puede haber. Eso es el producto de la riqueza. Muy sabio, ¿no? Este Salmo 48. Bueno, vamos al Evangelio. Del Evangelio seguimos leyendo a San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí.
Bueno, aquí, con esta respuesta, Jesús les está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, que no hay exclusividad, ¿no? En el hacer el bien en nombre del Señor Jesús. Sobre todo milagros, ¿no? Que alguien podría hacer un milagro. No lo hace él, lo hace Dios, ¿no? A través de él. Posiblemente sea una persona muy buena, ¿no? Que en nombre de Dios, en nombre de Jesús, se le concede hacer un milagro, ¿no? El que hace el milagro es Dios. Pero a través de esta persona que puede ser muy, muy piadosa, muy virtuosa, muy fiel, ¿no? Y lo hace. Pero si es así, esta persona no va a hablar mal de Jesucristo, ¿no? No va a hablar mal de Dios, porque si Dios le ha permitido hacer un milagro, ¿no? Por petición de él, en nombre de Jesús, es porque es una persona muy buena, con bastante piedad, ¿no? Posiblemente por encima de mucha gente. Y entonces puede, en nombre de Jesús, hacer un milagro. Sería incapaz de hablar de él, pues si hace un milagro en su nombre. Entonces le dice, todo aquel que no está con nosotros está a nuestro favor. Claro, el que no hable mal de Jesucristo, ni de la iglesia, ¿no? Ni de Dios, pues está a nuestro favor, les está diciendo, ¿no? Y que es una posición positiva. Entonces ellos van a entender, ¿no? Obviamente que eh, luego ya con el Espíritu Santo eh, vendrán, ¿no? Al Señor Jesús a través de ellos. Entonces se darán cuenta aquí, ahí en ese momento, que lo que dijo el Señor era cierto, que habrá muchos, ¿no? Que no son de ellos, ¿no? Del origen como apóstoles, son discípulos, pero que pueden ser personas también como Esteban, ¿no? Sí, el primer mártir, protomártir también. Y así gente que puede también en nombre de Jesucristo, puede obrar milagros, ¿no? Puede hacer cosas muy buenas. Y si lo hace es porque Dios se lo permite, no es por el poder del hombre, ¿no? No, ningún hombre podría hacer milagros por su propio eh, ser, por su propia iniciativa, ¿no? Por su propio poder, es por el poder de Dios. Y al hacerlo en nombre de Dios, pues obviamente esta persona no va a poder hablar mal de él. Entonces está a nuestro favor, le dice a Juan en este caso. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.